Mi vida con Carlos había sido un sueño hecho realidad. Nos casamos jóvenes, enamorados y llenos de ilusiones. Él era un hombre trabajador, dedicado a su carrera y siempre buscando lo mejor para nuestro futuro. Sin embargo, con el paso de los años, su ambición laboral comenzó a consumirlo. Las largas horas en la oficina se volvieron una constante y me encontraba cada vez más sola en casa. Al principio, traté de mantenerme ocupada con mis propios proyectos y aficiones, pero la soledad empezó a hacer mella en mí. Anhelaba la compañía de mi esposo, las conversaciones íntimas y los momentos de complicidad que solíamos compartir. Pero Carlos siempre estaba demasiado cansado o preocupado con su trabajo para notar mi creciente infelicidad. Fue en medio de esta soledad que Javier, nuestro amigo de toda la vida y pastor de la iglesia que frecuentábamos, se convirtió en mi confidente. Él siempre había sido una presencia constante en nuestras vidas, un hombre de fe y sabiduría, a quien acudíamos en momentos de necesidad. Ahora, con Carlos ausente, Javier se convirtió en mi ancla emocional. Nuestras conversaciones comenzaron de manera inocente, compartiendo nuestras preocupaciones y ofreciendo palabras de aliento mutuo. Javier siempre tenía tiempo para escucharme, para hacerme sentir valorada y comprendida. Poco a poco, comencé a anhelar nuestros encuentros, a esperar con ansias esos momentos en los que podía desahogarme y sentirme conectada con alguien. Sin darme cuenta, estaba cayendo en una peligrosa trampa emocional. La atención y el afecto que Javier me brindaba llenaban el vacío que Carlos había dejado en mi corazón. Sabía que estaba caminando por un sendero resbaladizo, pero la soledad era una carga demasiado pesada para soportar. Mirando hacia atrás, puedo ver claramente cómo mi vulnerabilidad y la ausencia de Carlos prepararon el escenario para lo que estaba por venir. En ese momento, sumida en mi propia tristeza, no podía anticipar las devastadoras consecuencias que mis decisiones tendrían en nuestras vidas. La soledad me había consumido, y estaba a punto de hacer algo que lo cambiaría todo para siempre. Esa noche, mientras me encontraba perdida en mis pensamientos, reflexionando sobre mi matrimonio y la distancia que había crecido entre Carlos y yo, un misterio se cernía en el aire. El silencio de la casa me envolvía, recordándome una vez más la ausencia de mi esposo. De repente, un suave golpe en la puerta rompió el silencio, sobresaltándome. Con el corazón acelerado, me acerqué a la puerta y la abrí lentamente. Allí estaba Javier, con su cálida sonrisa y ojos llenos de compasión. Su visita inesperada desató una serie de emociones contradictorias en mi interior. ¿Qué hacía Javier allí en medio de la noche? ¿Por qué su presencia parecía envuelta en un aura de misterio? Mientras observaba esa sonrisa compasiva y sus ojos penetrantes, sentí como si estuviera adentrándome en un abismo desconocido. ¿Qué secretos ocultaba Javier? ¿Era acaso él la respuesta a mi soledad y desdicha? La incertidumbre se apoderó de mí, pero también la excitación de lo desconocido. ¿Me atrevería a cruzar el umbral que se abría ante mí? Paula, ¿te gustaría dar un paseo bajo las estrellas conmigo?, susurró Javier con una voz suave y reconfortante. En ese preciso momento, un arrebato de emoción recorrió todo mi ser. Hacía tanto tiempo que no experimentaba esa sensación, sentirme viva y deseada. Sabía que debía negarme, que era inapropiado salir sola con otro hombre en plena oscuridad de la noche, pero la tentación era demasiado intensa para resistir. Asintiendo casi sin pensarlo, tomé mi abrigo y abandoné la casa junto a Javier. Caminamos por calles apacibles, iluminadas por la tenue luz de las farolas. La brisa nocturna acariciaba mi piel, mientras la presencia de Javier a mi lado me brindaba seguridad y comprensión. Hablamos de todo y de nada, riendo y compartiendo nuestras alegrías y tristezas. Con cada paso, sentía cómo mi corazón se acercaba al suyo, como si una conexión profunda e irrefutable creciera entre nosotros. Parecía que Javier podía ver a través de mí, entender mis miedos y anhelos más profundos. Cuando llegamos a un parque apartado, Javier tomó mi mano y me miró a los ojos.
Me dejé llevar por la emoción del momento, por la necesidad de sentirme amada y deseada. Nuestros labios se encontraron en un beso apasionado y el mundo a nuestro alrededor desapareció. Sin embargo, incluso en medio de ese arrebato de pasión, una parte de mí sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Estaba traicionando a mi esposo, violando nuestros votos sagrados, por un instante de felicidad robada. Sin embargo, la tentación era demasiado poderosa y me dejé llevar sin pensar en las consecuencias. Esa noche marcó el inicio de un camino oscuro y tormentoso, un camino que me llevaría a cuestionar todo lo que alguna vez creí sobre el amor, la lealtad y mi propia identidad. La tentación había llamado a mi puerta y yo, cegada por la soledad y el anhelo, la había invitado a entrar. Desde esa noche en el parque, Javier y yo nos sumergimos en un torbellino de emociones y deseo. Nuestros encuentros se volvieron cada vez más frecuentes, siempre bajo la protección de la noche, cuando el mundo dormía y nadie podía juzgarnos. Javier aparecía en mi puerta en medio de la noche, despertándome suavemente con sus besos y caricias. Nos perdíamos en profundas conversaciones, compartiendo nuestros sueños, miedos y esperanzas. Era como si hubiéramos creado nuestro propio universo, un lugar donde solo existíamos él y yo, lejos de las responsabilidades y expectativas del mundo exterior. Cada vez que estaba con Javier, experimentaba una sensación de plenitud, como si finalmente hubiera encontrado la pieza que faltaba en mi rompecabezas personal. Su mera presencia llenaba el vacío dejado por Carlos en lo más profundo de mi corazón, haciéndome sentir viva y deseada de una forma que había olvidado durante años. Sin embargo, en medio de la pasión y el amor que compartíamos, la culpa se abría paso insidiosamente en mi mente. Era consciente de que lo que estábamos haciendo estaba mal, de que estaba traicionando a mi esposo y a nuestros sagrados votos matrimoniales. Cada vez que Carlos me besaba o me abrazaba, una punzada de remordimiento me atravesaba como un veneno que lentamente corroía nuestra relación. Intenté poner fin a mi conexión con Javier, explicarle que no podíamos seguir adelante, que estaba destruyendo mi matrimonio y mi propia integridad. No obstante, él se aferraba a la idea de que nuestro amor era genuino, de que habíamos encontrado algo especial y único que merecía la pena luchar. Paula, lo que tenemos es real. No puedes negar la conexión que existe entre nosotros, insistía Javier, fijando sus ojos intensamente en los míos. Sé que la situación es complicada, pero el amor verdadero siempre encuentra un camino. Debemos luchar por lo que sentimos. Sus palabras me envolvían como un hechizo, sembrando la duda en todo lo que creía sobre el amor y el compromiso. Me encontraba dividida entre dos vidas, dos hombres que encarnaban diferentes facetas de mi ser. Por un lado, estaba Carlos, mi esposo, el hombre con quien había construido una vida y un futuro. Por otro lado, estaba Javier, mi escape, mi pasión, la promesa de una felicidad que parecía inalcanzable. A medida que nuestra relación se intensificaba, la culpa y el miedo comenzaron a devorarme. Era consciente de que jugaba con fuego, de que cada encuentro clandestino me acercaba peligrosamente al abismo. Pero a pesar de todo, no podía alejarme de Javier. Él se había convertido en mi droga, en mi única fuente de felicidad en medio de una existencia solitaria y vacía. Me encontraba atrapada en un laberinto de emociones contradictorias, sin saber cómo escapar de él. Lo que había comenzado como una inocente amistad se había transformado en un amor prohibido, un amor capaz de arrasar con todo lo que había construido. Yo, envuelta en la pasión y el deseo, me adentraba cada vez más en un oscuro abismo, ajena a las devastadoras consecuencias que pronto enfrentaría. Conforme mi relación con Javier se intensificaba, la culpa comenzaba a devorarme desde adentro. Era como un veneno que se infiltraba lentamente por mis venas, envenenando cada momento de felicidad y pasión que compartíamos. Al volver a casa después de encontrarme con Javier, el peso de mis acciones se posaba sobre mis hombros. Miraba a Carlos a los ojos, fingiendo que todo estaba bien,
mientras en mi interior me sentía como una traidora, una mentirosa que no merecía su amor y confianza. Intentaba justificar mis actos, convenciéndome de que lo que tenía con Javier era real y genuino, y que merecía ser feliz después de tantos años de soledad y abandono emocional. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que me estaba engañando a mí misma, que estaba destruyendo mi matrimonio y mi propia integridad en aras de un instante de pasión robada. Las noches se volvieron un tormento, un constante vaivén entre la culpa y el deseo. Me acostaba junto a Carlos, sintiendo su calor y su presencia, pero mi mente estaba con Javier, reviviendo cada caricia, cada beso, cada palabra de amor susurrada en la oscuridad. Traté de poner fin a mi relación con Javier, de reunir el valor necesario para decirle que lo nuestro no podía continuar, que estábamos arruinando nuestras vidas y la mía con Carlos. Sin embargo, cada vez que lo intentaba, Javier me envolvía con sus palabras, con su pasión, convenciéndome de que nuestro amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Paula, no podemos negar lo que sentimos el uno por el otro, decía, acariciando mi rostro con ternura. Sé que es difícil, pero debemos luchar por nuestro amor. No podemos permitir que el miedo y la culpa nos separen. Yo, débil y anhelante de sentirme amada y deseada, cedía una y otra vez. Cuando estaba con Javier, el mundo exterior desaparecía, y solo existíamos él y yo, envueltos en una burbuja de pasión y deseo. Sin embargo, cada momento de felicidad tenía un precio que comenzaba a cobrar su peaje en mi alma. Las mentiras y los secretos se acumulaban, creando una barrera invisible entre Carlos y yo. Ya no podía mirarlo a los ojos sin sentir una punzada de culpa, sin preguntarme cuánto tiempo podría mantener mi doble vida antes de que todo se desmoronara. Me encontraba atrapada en un círculo vicioso de deseo y remordimiento, sin saber cómo escapar. Era consciente de que estaba caminando por un sendero peligroso, un camino que tarde o temprano me llevaría a la ruina. Pero, cegada por la pasión y el anhelo, seguía adelante, sin percatarme de que pronto enfrentaría las devastadoras consecuencias de mis acciones. Mi relación con Javier me estaba consumiendo por dentro, y el precio de mi infidelidad resultaba mucho más alto de lo que jamás podría haber imaginado.